y con tu fe, con tu virtud y humildad. Enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Gran defensor, siempre justo varón, que valiente se supo entregar, acallando su voz al oír la de Dios, cuando el ángel le vino a hablar. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor y con tu fe, con tu virtud y humildad. Enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Buenas noches, buenas noches. Padre, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Bien, Padre. gracias a Dios. Para todos. Buenas noches, Padre Richard. Buenas noches, Eso, Padre Richard. qué alegría, hombre. Mi saludo cordial, mi saludo Patrick Cordy. Bueno, ya llegó el padre Efraín. Padre Richard, buenas noches, aquí estamos. Eso sí, padre, Un caramba. saludo a todos los participantes de este taller. Muy ¿Cómo buenas se ve noches a todas y a todos. cómo se ve Padre Efraín, elegante? buenas noches. Buenas noches, Parece Padre. todo un ¿Cómo está? arzobispo. Buenas noches. Buenas noches, Padre Efraín. Dios mío, Buenas noches y bendiciones. tiene un perfil Padre de Richard, Padre arzobispo. Efraín, buenas noches. Martica, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra, me alegra. Aquí estamos todas conectadas. Y te oye el ruido ahí. Noches, Padre Richard. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te veo Bien, ahí, Padre. te veo cargando a los nietos. Ese es el perfil. Hombre, Gladys. ¿Y usted cómo está, Padre? Bien. Bien, gracias a Qué Dios. ¿Y cómo alegría está? verlo. ¿Cómo Bien, está bien, Mainzer? gracias. Bien, Padre, bien. Nosotros aquí refugiados en la finca. Ah, verdad. Bueno, bendito sea Dios, me lo saludas. Ay, gracias, Padre. Bueno, Bueno, y aquí. bienvenida. Gracias, Padre. Padre, Buenas noches, Padre Efraín. Buenas noches, William, buenas noches a todas y a todos. Eso. buenas noches, Padre Efraín. Tiene que decirle, monseñor. Hola, Gladys. No, nada de monseñor. Me voy de Cartagena entonces. Aquí me quiero quedar. Ah, caramba. Bueno, ya son las 1:30, no, las 32, 30 y pico.
Y la Pocha está por ahí, la Pocha, Leo, todos los... Aquí presente. Aquí estamos. Eso, sí. Ok, me alegra. ¿Entre cuánto arrancamos? Ya podemos empezar. Bueno, entonces vamos a iniciar porque el Padre Jesús está ahí que se pela por echar su discurso y el Padre Efraín y, y Elida y Luisa y todas las que tienen responsabilidades. Bien, entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar de nuevo por este medio aprendiendo de ti. Y gracias, Señor, porque creemos en ti y porque tú nos permites aprovechar todos estos regalos que tú nos das en estos momentos de pandemia. Gracias por la creatividad que tú has puesto en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestra parroquia, en nuestros barrios. Gracias, Señor, porque, como dice el Papa Francisco, la creatividad también es un regalo del Espíritu Santo. Y gracias porque tú nos asistes, porque tú nos acompañas y porque este medio nos ha permitido estar conectados, interconectados, para seguir trabajando en la evangelización. Por eso sigue derramando, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros y concédenos siempre la alegría de tu amor. Y a ti, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, abrázanos, protégenos y junto con José, también los dos creemos que nos llevas hacia Jesús, hacia el Hijo amado. Gracias, San José, gracias, María, por siempre llevarnos a su Hijo amado Jesús. Te presentamos este conversatorio, este diálogo, y derramos sobre nosotros muchas bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y una palabrita ahí así como para decirles que el señor arzobispo también está pensando en una actividad como esta que estamos haciendo nosotros a nivel parroquial, a nivel arquidiocesano también se va a hacer, claro, con los criterios propios del plan de pastoral, como también los criterios que Monseñor Jorge, en su discernimiento como arzobispo de la ciudad, pues va planteando. Y yo creo que es muy rico, es decir, es muy rico saber que vamos caminando bien, de que vamos por el camino correcto y que todo este proceso debe ayudarnos a nosotros a aprender de San José que logró aceptar y logró realmente hacer en su vida el plan de Dios. Se trata de eso, ¿no? De poder internalizar en nuestra propia vida ese plan de Dios que San José lo asumió con muchos desafíos. No se la sabía toda. San José de alguna manera también tuvo dudas, tuvo dificultades, pero bueno, el Señor le dio en sueños esa capacidad para poder responder a esos desafíos que la misma voluntad y el mismo plan de Dios le planteaba. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de San José, ¿verdad? Y que ojalá en este año de San José nosotros podamos incorporar a nuestra vida, a nuestro comportamiento, inclusive en nuestro lenguaje y nuestra manera de pensar lo que San José vivió en los evangelios. Entonces, bueno, iniciamos este diálogo, este conversatorio, de manera que Dios los bendiga y gracias a todas las personas que van a participar en él, que Dios les dé mucha sabiduría y les dé el Espíritu Santo para que puedan decir cosas maravillosas. Bueno, iniciamos.
¿Sí? ¿Qué sigue ahora? Leo. Un video, padre, primero. Ok. El Papa Francisco lo ha declarado así por conmemorarse los 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia Universal durante el pontificado de Pío IX en 1870. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. El objetivo de Francisco es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes. Para guiar este año, Francisco ha publicado la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre. En ella explica que los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. La carta repasa 7 características de la vida de San José, desde el amor, la ternura, la obediencia y la acogida hasta cualidades como la valentía creativa, su ejemplo de trabajo y su discreto servicio desde la sombra. El Papa también ha querido ofrecer la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria hasta el 8 de diciembre de 2021. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. Las condiciones para obtener la indulgencia plenaria en el año de San José son las mismas de siempre: confesión sacramental, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Buenas noches, mi nombre es Elida Mestre. Buenas noches, yo soy Luisa Augusta. Y hoy tenemos el privilegio de presentarles el primer capítulo de la carta Patris Corde que hizo el Papa en diciembre del 2020. Bueno, la carta está dividida en 7 capítulos que se basan en las características de San José y vamos a empezar por el primero, que es el amor, Padre amado, y nosotras nos quisimos hacer este ejercicio conversando con Eli. Hemos tomado este capítulo y lo hemos desglosado y disfrutado, porque hemos disfrutado de esta tarea, aprendiendo más de la espiritualidad de San José, y dividimos la primera parte en 4 sesiones, digámoslo así. Entonces, la primera partecita dice: la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Cuando leímos esa primera parte de manera impactante, nos llamó la atención. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Y inmediatamente se nos crea el cuestionamiento: ¿por qué? Entonces, es lo que queremos como ahorita reflexionar. ¿Por qué? Entonces, Luchi, en esta primera parte tomamos la palabra clave santidad y vamos a dividirlo en 2 partes. La grandeza de José por ser el esposo de la Virgen María y por ser el padre de Jesús. Si iba a ser el esposo de María, ese esposo de María tenía que tener una condición espiritual exactamente igual a ella. Si María era santa, su esposo tenía que ser santo. Y Dios fue preparando a Jesús para esa misión. Lo convirtió en un hombre justo, lo conservó como un hombre justo durante toda su vida. ¿Y qué significa ser justo? Hacer la voluntad de Dios.
Y eso hizo San José completamente, cuando Dios lo prepara para ser el esposo de la Virgen María, la mujer concebida sin pecado original. Él no podía ser de una condición menor, fue preparado para eso. Y ahora ser el padre de Jesús. La santidad de una persona depende de su vinculación con Dios. Imagínense, él estaba anclado al Hijo de Dios. ¿Y qué más grandeza podía ser eso? Increíble, exactamente. Entonces, bueno, esa primera parte la desglosamos de esa manera para entender de dónde viene la grandeza de San José. La segunda parte que preparamos es esta. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio de Mesías nacido en su casa. Entonces, Luchi, ¿cómo interpretamos nosotras esta parte densa de Pablo VI? Que bueno, al principio nos pareció bastante extenso. Al principio nos pareció así como denso y bueno, tuvimos que buscar ayuda para descifrarlo un poquito, pero lo estudiamos con calma y pudimos rescatar una palabra clave en este párrafo, que es una palabra muy conocida para nosotros, pero que es muy significativa, y es la palabra servicio. San José se pone a disposición de la misión, dándose completamente al plan de Dios. Él se entrega completamente, se dona a la familia de Nazaret. Él era la cabeza del hogar y tenía la responsabilidad de cuidar y alimentar a la Virgen María y a Jesús. Él, como dicen las letanías, era el padre nutricio del Hijo de Dios. Pero no solamente tenía la misión de trabajar para conseguir el sustento, sino también de educar a Jesús en la fe y en la ley. María y José sabían cuál era la misión que tenían. Ellos estaban cuidando al Hijo de Dios, ellos lo sabían, y bueno, la fe los unió para eso. Pero Jesús, cuando era un niño, muy probablemente no sabía quién realmente podía ser él. Y por eso José, que era la cabeza, tuvo la misión de educarlo en la fe. Y obviamente en el cumplimiento de la ley. Ellos, por ser una familia sencilla, humilde, ellos eran cumplidores de la ley en ese momento. Entonces, José era modelo de virtud y servicio en el hogar. Cuando estábamos haciendo esta parte de la carta, nos pusimos a pensar y reflexionar, Luis y yo, de cómo nosotros usamos el ejemplo de José en nuestros hogares, en el servicio de nuestros hogares. Digamos, ahora en pandemia, que nos ha tocado volver a hacer de pronto oficios, trabajos en nuestras casas que no nos gusta hacer, lo hacemos con el mismo silencio de José, con la misma virtud que él tiene de hacer las cosas en silencio, o de pronto renegamos de lo que estamos haciendo en nuestros hogares y no lo hacemos con el mismo amor que lo hacía José. A eso nos lleva esta parte de la carta, nos lleva a reflexionar, y ojalá después de este espacio que tenemos, cada uno podamos reflexionar cómo nos estamos donando en nuestro hogar, en nuestra primera iglesia doméstica, en nuestra casa, como lo hizo San José. Y bueno, ahí queremos llegar a que San José sea el modelo para nosotros donarnos en nuestra casa y en nuestra familia. Sería bueno que ustedes en sus hogares pudieran reflexionar, hasta escribirlo, tenerlo en sus corazones para tomar este ejemplo de nuestro patriarca San José.
Bueno, seguimos. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, y como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Santa Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José, invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante el mes de marzo, tradicionalmente dedicado a él. La palabra clave aquí es devoción. La devoción a San José viene de muchos siglos atrás, pero hace 150 años es que lo nombraron padre de la Iglesia Católica, y por eso es que este año está dedicado a San José, porque fue hace 150 años. Esa devoción ha ido aumentando con el tiempo, y muchos santos y muchas santas han difundido esta devoción y nos han enseñado de la devoción a San José. La más popular es Santa Teresa de Ávila. Pero tenemos muchos otros santos, Eli. Santa Teresa, bueno, nosotros sabemos que ella tiene muchos escritos y muchas obras donde revela la intercesión de San José, pero hay otro santo que nosotros queremos muchísimo y que lo tenemos muy cerca de nosotros, es el San José María Escrivá de Balaguer, que también era muy devoto de San José. Está San Juan Bosco y San Alfonso María de Ligorio. Y pues por supuesto hay muchísimos más. De Santa Teresa hay una parte que me encanta, que fue la que me ayudó a mí, digamos, de aumentar mi fe en San José, que está escrito en el manto de San José, que dice, y ella dijo y dejó escrito en sus obras, cualquier gracia que se pida a San José, ciertamente se concederá. Qué chévere, esa frase nos encanta realmente, de esa frase nos pegamos mucho para ofrecer nuestra adoración a San José, pero me parece súper chévere mencionar el tema del manto de San José, porque de ahí nació una gran devoción que nació así, como una devoción a San José, pero poco a poco, pues hace más de 4 años, se ha convertido ya en un grupo que ha ido cogiendo como forma y ya hace parte pues de nuestra comunidad. Y bueno, nuestra misión, digamos, es propagar la devoción a San José, pero así también en nuestra comunidad tenemos a las Josefinas que practican, hacen las prácticas, bueno, de hecho la devoción a San José tiene muchas prácticas, están los lirios de San José, los 7 domingos a San José, los 19 de cada mes, etcétera, 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 pero bueno, lo importante es que ya en nuestra comunidad estamos viendo varios grupos que están dedicados a la devoción a San José. Y ahora mismo, como estamos en el mes de San José, estamos haciendo la consagración de San José que finaliza el 19 de marzo. Todos los días se manda el link, si hay alguno que no lo reciba o si hay alguno que quiere realizarlo, pues se pueden comunicar con nosotras y con mucho gusto les vamos informando. Así es. La idea es que pues toda la comunidad se pueda conectar con la consagración que nos lleva a tener una espiritualidad más cercana con San José. Bueno, seguimos. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión It at Joseph, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. Todas estas citas son del Génesis. Como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús,
según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luchi, entonces, ¿qué nos vas a contar? ¿Por qué José es esa pieza clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, como todos los párrafos que hemos sacado de esta primera parte, siempre tenemos algo que nos impacte, nos llama la atención, y es esa, ¿por qué José es la pieza que une el Antiguo Testamento? Pero antes, no podemos dejar de mencionar esta historia del Antiguo José, que a mí, la verdad, me encanta la historia de esa que cuenta el Génesis. Era el Antiguo José, el hijo de David, porque esa historia tiene muchos matices. José tenía una misión muy importante en ese momento. Él llega a Egipto porque sus hermanos lo traicionan y llegó a Egipto, pero allá tenía la misión de crear toda una ingeniería para almacenar el pan con el que se iba a saciar la hambruna que venía en el pueblo de Egipto. Y bueno, tenía la provisión lista y por eso pues el pueblo no sufrió. Y José, el esposo de María, el padre de Jesús, tuvo otra misión que fue custodiar el pan que nos viene del cielo, que es el mismo Jesús. Entonces, pero bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué José es la pieza? Realmente, claramente lo dice nos lo muestran las escrituras. José fue el último descendiente de la estirpe de David y con él empieza una nueva, José se cumplen todas las promesas que vienen a hacer realidad con Jesús, que viene a redimir el mundo, que esa es la misión realmente de Jesús, que viene a redimir al pueblo que Jesús le asigna, que es el pueblo de Israel. Finalmente, Jesús crea la nueva alianza o el nuevo pacto, que es lo mismo que el testamento, que viene a crear con el Evangelio, el Nuevo Testamento, y digamos que inmediatamente se crea el nuevo pueblo de Israel, que es el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia Católica, que somos nosotros, y aquí estamos. Entonces, por eso que es la pieza clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalmente, ¿cuál es la palabra clave aquí, Eli? La misión. Exactamente. El Antiguo José tuvo una misión importante, San José tuvo otra, pero la principal pues la tuvo Jesús, que es el que creó el nuevo pueblo de Israel, que somos nosotros, la Iglesia Católica. Entonces, este primer capítulo de Padre Amado lo resumimos en 4 palabras claves. La primera, santidad; la segunda, servicio; la tercera, devoción; y la cuarta, misión. Y bueno, esa es la manera como nosotros hemos estudiado este primer capítulo. Esperamos que ustedes se animen a leer la carta y la disfruten y la desglosen como nosotros lo hicimos, que la verdad que fue un ejercicio muy especial. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Elida y Luisa. Ahora continúa el Padre Jesús. ¿Se está escuchando, no? Sí, claro. Bueno, así el Padre Jesús con la segunda virtud, la ternura. Adelante, Padre. Listo. Bueno, queridos hermanos, muy buenas noches. Muchas gracias a Leo por haberme invitado a participar de esta exposición de esta carta apostólica del Papa Francisco, y que es una carta muy breve, pero que es maravillosa y nos deja una enseñanza grandísima con referencia a San José. Entonces, a mí me ha correspondido la segunda virtud, que tiene como título Padre en la ternura. Y esta segunda característica, es muy bonita, porque la ternura es un sentimiento muy bonito cuando una persona lo tiene, lo lleva consigo. Y podríamos decir San José siendo un carpintero, siendo una persona que se dedica a un trabajo que muy posiblemente no tiene nada que ver con algo tierno, ni nada
que se le parezca, pero cómo entonces San José encarna la ternura dentro de su núcleo familiar, es decir, con la Virgen María y con el niño Jesús. Entonces el Papa Francisco lo ha desarrollado de una manera pues muy sencilla, como desarrolla todo él, pero que nos da a entender muchas cosas. La primera parte de este capítulo, de este inciso de Padre en la ternura, nos dice el Papa que José vio a Jesús progresar día tras día. ¿Y lo vio progresar en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Eso es bíblico, nos lo dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Entonces, José, como ese padre bueno, como ese líder de la familia, también tuvo esta parte tierna en el momento de la responsabilidad que le dio el ángel para tomar a María como esposa y al niño Jesús como su hijo. Entonces, José, como padre bueno, como un padre normal, por llamarlo de una manera, claro que estuvo implicado en la educación de Jesús y en estos primeros años donde el niño iba creciendo. José ahí estuvo siempre con María para educar al niño, para darle cariño, para darle amor y para irlo encaminando, ¿verdad?, por el camino del bien. También vemos una alusión aquí al texto bíblico de Oseas 11, donde dice: le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Jesús, el niño Dios, vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Dice el Papa que Jesucristo, en esos tratos, en ese comportamiento de José hacia él, pues vio la ternura de Dios Padre reflejada en su Padre humano, por llamarlo de una manera, en José. La segunda parte de este capítulo nos habla, el Papa la ha querido enfocar en las debilidades. ¿Cómo así? El Papa nos ha dicho que en nuestras debilidades es donde se manifiesta de una u otra manera la ternura de Dios. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Hay veces que nosotros pues no somos conscientes y somos hasta los que más nos autocondenamos con facilidad, porque sabemos que tenemos una debilidad bien marcada, porque cada uno las tiene. Cada uno de nosotros tiene una o más debilidades que hay que irlas trabajando, pero a veces nosotros no nos podemos perdonar eso que hacemos y somos los que más duro nos damos y automáticamente nos cerramos a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, no nos merecemos tanto de Dios porque yo no le he entregado tanto, porque yo he hecho tantas cosas. Hoy el Papa en esta carta, en este segundo capítulo, nos va a decir que en nuestras debilidades es donde se manifiesta todavía más la gracia y la ternura de Dios para con nosotros. Es decir, no debemos cerrarnos por nuestras debilidades. Más bien, eso nos debe acercarnos más al amor y a la misericordia infinita de Dios, porque Él, sépalo, que Él no nos condena. Él no nos condena. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es bueno. Y Él es nuestro Padre amoroso y misericordioso que siempre nos está dando oportunidades a nosotros para que salgamos de eso, para que vayamos purificando esas debilidades y la vayamos convirtiendo luego ya en fortalezas y atrás quede esa debilidad. Pero no podemos cerrarnos a esa ternura y ese amor y a esa misericordia infinita de Dios. Eso lo enfatiza mucho el Papa Francisco.
Pablo también lo va a decir en la segunda carta a los Corintios. Y esta es la perspectiva de la economía de la salvación. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Esto es algo clave en nuestra vida. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Ahora bien, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros, nos lo dice el Papa. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Y esto es algo que, pues, no solo los católicos, sino ojalá que todo el mundo lo tuviera. Hay veces que utilizamos nuestros dedos para señalar y es hasta fácil. Yo cojo y señalo al otro de lo que está de ahí y le digo todos los pecados que tenga, las debilidades que tenga. Pero claro, si esa persona me lo dice a mí, ahí se forma el problema. A mí no me gusta que nadie me esté señalando y me diga, oye, pero es que tú eres esto, tú eres lo otro. Y entonces, ¿por qué razón yo lo hago? ¿Por qué razón yo lo hago al otro? Entonces, claro, es fácil juzgar al otro, es fácil condenar al otro, pero no queremos que nos pase lo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, hay que tener mucha atención en esto, porque en un primer momento no estamos aceptando nuestra debilidad. Entonces, lo que el otro está haciendo es un reflejo de lo que yo también estoy haciendo, pero me cuesta aceptar. Entonces lo condeno en el otro, pero yo lo sigo igual, o sea, yo no lo mejoro ni nada. Entonces hay que prestarle mucha atención a este aspecto. Solo la ternura, esto lo dice el Papa, nos salvará de la obra del acusador. El acusador en este caso, pues es Satanás, el enemigo, el diablo. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. El sacramento de la reconciliación es el acto de sanación más grande que tenemos como cristianos católicos. Es un regalo totalmente. Es una gracia grandísima que nos regala nuestro Padre Dios. Y hay que acogerla en el corazón. Por eso el Papa hace mucho hincapié en esto. De hecho, la intención de este mes del Papa es con referencia a la confesión. Los invito para que la vean. Está en YouTube, en la página del Vaticano. Ahí la encuentran. Y el Papa nos habla de que en la reconciliación es un acto de amor y de ternura de Dios para con nosotros. Y cuando uno llega al sacramento, llega herido, llega dolorido, llega enfermo, llega mal, pero al salir de ahí debemos salir como nuevas personas, purificados, renovados, sanados, liberados de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho con nosotros. Y esa gracia tenemos que aceptarla y abrazarla en nuestros corazones. Entonces, mis queridos hermanos, ojalá que ustedes se puedan acercar al sacramento de la reconciliación, porque es un acto de amor y sanador completamente en nuestra vida. Nuestros corazones necesitan ser sanados. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Estamos hablando del Hijo Pródigo. Esa parábola tan maravillosa, pues que cada uno de nosotros hasta no la sabemos de memoria. Viene a nuestro encuentro y son cada actitud de este Padre. En vez de uno ir donde el Padre, Él sale a nuestro encuentro y no nos deja ni que lleguemos. En el caso del Hijo Pródigo, ya él estaba casi llegando y el Padre sale a buscarlo. Nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque, dice el texto, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, mis queridos hermanos, también nosotros en esta cuaresma sería muy bonito que hiciéramos los pasos de este hijo pródigo y encontrarnos con ese Padre bueno, con ese Padre misericordioso que siempre nos esperó, que nunca se cansó de estar ahí,
y siempre nos miró con misericordia y sobre todo con ternura. Y ya para ir terminando, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Sabemos que José pasó momentos bien difíciles, en especial cuando se enteró de esa noticia de María, que le dijo que estaba embarazada. Eso fue un momento de crisis total de José. Se le cayó todo ese proyecto que él ya tenía instaurado con María y le tocó replantear todo hasta que se encontró con la noticia del ángel. Pero José entró en una angustia. Eso no lo podemos olvidar. Él decía, pero ¿qué pasó aquí? Entonces José, pues, se rompió toda la vida en ese instante, ¿verdad? Pero los planes del Señor, pues, son maravillosos y siempre nos sorprenden. Y a José lo sorprendió y le regaló, pues, el mejor de los regalos. Así, José nos enseña que tener fe en Dios influye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Eso hay que aceptarlo. Dios actúa a través de nuestra pequeñez. Eso no se le puede olvidar. ¿Por qué? Porque Él nos mira siempre con amor de Padre, con esa ternura infinita. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Y eso es algo, eso es como una norma de vida. Cada uno quiere tener como el control de su vida y eso es hasta normal y entendible. Pero hay veces que es Él el que la lleva y hay que aprender a entregarle a Él eso, para que Él sea quien conduzca mi vida, porque puede ser que en un momento dado yo me esté desviando y crea que por ese camino que estoy llevando es el ideal, pero es todo lo contrario. Entonces, mis queridos hermanos, hay que aprender también a que Dios maneje nuestra vida, porque sus planes son perfectos, los nuestros no tantos. Entonces hay que darle las riendas a Él de nuestra vida para que tome control y nos ayude a ir por el camino adecuado, por el camino que me lleva a la salvación, al encuentro definitivo con Él. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta aquí llego. Muchas gracias, Padre Jesús, por esa intervención. Ahora vamos a proyectar un video muy simpático del Papa Francisco y San José y posteriormente en la intervención del Padre Efraín con el tercera virtud. Un minutico le coloco el video. Muchas gracias, Padre. En el día en que la Iglesia recuerda la figura de San José junto al 6º aniversario del inicio del ministerio petrino de su Santidad Francisco, vamos a recordar la gran devoción que el Papa le tiene partiendo de ese episodio en que, saliéndose de su discurso en inglés, habló en nuestro idioma para comentar. Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José, porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida la iglesia. Yes, it kind of is. We know. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José, para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema. Lo mismo que con San José. San José, el regalo de la Sagrada Familia, le fue encomendado para que lo llevara adelante. A cada uno de ustedes y de nosotros, porque yo también soy hijo de una familia, nos entregan el plan de Dios para llevarlo adelante. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da.
vienen de afuera. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy sagaces, hábiles, muy fuertes, para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Y pedirle a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir sí y cuándo debemos decir no. En cambio, el 18 de diciembre del año pasado, en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco se refirió a San José como el hombre de los sueños con los pies en la tierra, y a partir de ambas expresiones habló de las características de este gran santo. Comenzó recordando que gracias a las Sagradas Escrituras lo conocemos como un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador humilde, enamorado de María, quien además, dijo el Papa en un primer momento, ante lo incomprensible, prefiere hacerse a un lado, pero después Dios le revela su misión, y así José la acepta, abraza su papel y acompaña el crecimiento del Hijo de Dios en silencio, sin juzgar y sin hablar de más, en una palabra, sin chismorrear. Il sogno è un posto privilegiato per cercare la verità, perché lì non ci difendiamo dalla verità, vengono e Dio anche parla nei sogni. Del sueño, el Papa decía que es un lugar privilegiado para buscar la verdad, porque allí no nos defendemos de la verdad. Además de que también Dios habla en los sueños, si bien no siempre, pero Dios, decía Francisco, muchas veces eligió hablar en los sueños, tal como se lee en la Biblia. Ma Giuseppe era l'uomo dei sogni, ma non era un sognatore, non era un fantasioso. Y así lo hizo con José, que era el hombre de los sueños, pero no era un soñador, no era fantasioso. Por esta razón, el Santo Padre pedía que no perdamos la capacidad de soñar, esa que tuvo San José, esa capacidad que nos permite abrirnos al mañana con confianza, a pesar de las dificultades que puedan surgir. Non perdere la capacità di sognare il futuro, ognuno di noi. Sognare sulla nostra famiglia, sui nostri figli, sui nostri genitori. No perder la capacidad de soñar el futuro cada uno de nosotros soñar sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, mirar cómo yo quisiera que anduviera su vida, también los sacerdotes, soñar sobre nuestros fieles, qué queremos para ellos, soñar como sueñan los jóvenes, que son descartados en el soñar, y allí encuentran un camino, no perder la capacidad de soñar, porque soñar es abrir las puertas al futuro, ser fecundos en el futuro. Non perdere la capacità di sognare, perché sognare è aprire le porte al futuro, essere fecondi nel futuro. La continuación del padre Efraín. Adelante, padre. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, padre. Entonces vamos a afrontar el tercer capítulo, donde el Papa Francisco nos pone a San José como modelo de la virtud de la obediencia. Y bueno, y ustedes saben que pues en ocasiones obedecer cuesta trabajo. A veces uno de grande puede pensar que la obediencia es la virtud de los niños, pero realmente todos los seres humanos estamos sujetos a una serie pues, de leyes, de indicaciones, de reglamentos. ¿Ah? Y ustedes recuerdan que en San Pedro dice que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, ¿sí? Porque estamos de alguna manera como Jesús, que era el Hijo de Dios, que era Dios, estaba sujeto. Así termina Lucas, los capítulos de la infancia del Señor. Estaba sujeto a María y a José allí en Nazaret. 30 años de oscuridad, de trabajo, sin más datos.
El Papa Francisco en este tercer capítulo pues toma los datos, los pocos que hay, donde nos presenta a José como un modelo de obediencia. ¿Y a qué obedece José? Pues a la voluntad de Dios. Y va tomando, digamos, como los sueños. Ahorita que el Papa hablaba de los sueños, pues ahorita se me ocurría, escuchando al Papa en este video que nos compartía Leonardo, y por el tema de la devoción que nos hablaban antes, Elida y Luisa, pues que uno puede en la devoción meter a San José para que también hasta que custodie nuestros sueños, y van teniendo algunos o algunas problemas de insomnio, pues decirle a San José que durmamos, ¿sabes? Y porque la palabra sueño pues tiene varias acepciones, ¿verdad? Soñar, el sueño que fabrica nuestro cerebro cada noche, aunque no lo recordemos, soñar con la idea de planear cosas al futuro, que también hace el Papa. Bueno, en todo caso, San José recibió de Dios la solución a una situación que él no sabía cómo resolver a través de ese sueño. Lo importante es descubrir la voluntad de Dios y pedir ayuda si vemos que nos va a costar trabajo cumplirla. Porque la obediencia es una virtud humana muy importante, pero también es la virtud de la redención. Lamentablemente la desobediencia, en el límite que puso Dios a la primera pareja, fue la que originó la ruptura en el plan de Dios. Por eso San Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y por la obediencia de un hombre pues se restaura esa desobediencia. Por eso Jesús dice que vino a cumplir la voluntad de Dios, y San Pablo a los filipenses les dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, qué importante pedirle a San José también que nos ayude a ser obedientes a Dios y a quien corresponda. A veces uno no se pone muchas dificultades ni muchas trabas en cosas de sentido común, fíjense ustedes. Ahora con el tema de los protocolos. Los protocolos le van dando a uno la pauta de lo que debe hacer. También los sacerdotes tenemos protocolos, todos los rituales que la iglesia ha diseñado para cada sacramento, pues para seguir una ceremonia como está establecido. Pero fíjate, los médicos tienen protocolos para hacer procedimientos, ¿no? Los abogados, los ingenieros, los arquitectos, todas las profesiones piensan nada más en una profesión, en un oficio, y ves que hay un modo de hacer las cosas, ¿no? Hay como una normatividad, ¿no? Y habitualmente uno no se revela esa normatividad, ¿no? Y cuando a veces uno descubre que algo que le están imponiendo de fuera no me gusta o no me parece, es cuando vienen las rebeldías, ¿eh? No me gusta este mandamiento, no me gusta este sacramento, porque hay que confesarse con un sacerdote y no directamente con Dios. Y entonces, bueno, podemos tener también nuestras crisis, ¿eh?, de obediencia, en últimas, porque no descubrimos la bondad de la norma, de la ley, que es conveniente, que es procedente. Y por eso hay que pedir luces. Y José estaba confundido, y el Señor le hace ver que, bueno, que Dios se ha metido ahí en esa relación con María y con él, y en sueños le revela que es su misión y su vocación. Usted va a ser el hijo, usted va a ser el esposo de María, María va a tener un hijo que es de Dios, se lo va a ayudar, y por eso su vocación es estar ahí al lado de María y de Jesús. Y bueno, ya sabes tú que a través de esos sueños que el Evangelio de San Mateo nos va contando, José va recibiendo indicaciones. Toma a María y al niño y vete lejos porque Herodes lo busca. Vete a Egipto, ¿no? Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de la dificultad que podía encontrar, dice el Papa. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Entonces, a veces hay situaciones que nosotros percibimos como difíciles, incómodas, y es donde se va
generando la tentación de desobedecer. Porque no nos gusta, porque es muy difícil, porque no nos parece, pues de desobedecer a Dios y a los demás. Tenemos que tomarnos el momento para reflexionar, para poner la razón frente a eso que nos indica, ¿no? Frente a eso que sabemos que debemos hacer. Y si definitivamente no lo entendemos, como no entendió primero José, porque José entendería que el Espíritu Santo sería hijo del Espíritu Santo, no, él confió. Realmente es que uno obedece cuando confía, porque la obediencia también tiene en parte un acto de fe, ¿eh? De creer en que quien me está indicando esto, pues nos quiere algo bueno para nosotros. Pero cuando dudamos, por eso en el escenario del Génesis lo que el maligno puso fue duda, desconfianza. Y esa duda y desconfianza y esa curiosidad natural llevó a que la primera pareja desobedeciera. Entonces, qué importante descubrir la bondad que hay detrás de todos los mandatos, de todos los reglamentos, de todas las instrucciones, para entonces poder obedecer poniendo todos nuestros sentidos, porque a veces uno puede desobedecer a regañadientes. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia en la vida militar, pues no se cuestionan las órdenes del jefe, ¿eh? Pero claro, desobedecer como no poniendo todo el corazón y la voluntad cuesta bastante trabajo, puede generar frustraciones, ¿eh? Se siente uno obligado, ¿eh? Tal vez San José, ni las personas en la historia de la humanidad que han obedecido con amor y con una libertad entregada, porque la razón le ha indicado que vale la pena hacer eso, o porque me fío de lo que me dicen, ¿eh? Cuando nosotros logramos transmitir a nuestros hijos, a las personas que dependen de nosotros, indicaciones positivas, amorosas, asertivas, cuando no imponemos nuestra autoridad, lo más probable es que las cosas discurran en otro ámbito, en otro ambiente. Porque qué bueno ayudarle a las personas y nosotros empezando por nosotros a descubrir lo bueno que hay detrás de ese mandato, de esa indicación. Porque es posible que a nosotros, si nos dicen, es que si no hace eso se muere, pues sí, es debido a muerte, pues debido a muerte y se levantó a medianoche y le cogió. No vuelvas regresa, que ya se murió. Vete a Galilea, en fin. Hay otras cosas que son ordinarias, pero ahí también nos jugamos tantas cosas. Nos jugamos cuando somos obedientes en lo pequeño, dice el Evangelio, el que cumple lo pequeño cumplirá luego lo grande. Luego hay escenarios en nuestra vida cotidiana donde tenemos la oportunidad de demostrar que estamos creciendo en esta virtud de la obediencia, que es la virtud de la redención. Y es realmente descubrir que tú y yo, de alguna manera, hacemos parte del plan de Dios. Y que cuando no hacemos la voluntad de Dios, retardamos, posponemos el momento de gracia, posponemos el plan de Dios, porque al final el Señor la arregla tarde o temprano. La desobediencia del pueblo de Israel, la desobediencia de todas las personas en la historia de la humanidad, Dios las arregla de otro modo, la arregla con la obediencia de otro, con el heroísmo de otro, en fin. Pero cuando tú y yo sintonizamos y nos disponemos, entregamos a veces nuestra razón, nuestro criterio, lo que Dios nos indica en la oración, y vemos claramente por dónde, qué es lo que hay que hacer en casa, en el trabajo, en la vida cotidiana, aunque nos cueste, pero no nos frena la dificultad de lo que hay que hacer, sino que pedimos gracia para hacer eso que el Señor nos está mostrando. Entonces, somos parte de la historia de la salvación. Eres protagonista de la historia de la salvación. Rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y para que lo que Dios piensa, digamos así, con esta figura antropológica de expresarnos, lo que piensa allá, lo que piensa en la eternidad, se realice aquí, pues necesita de que cada uno y cada uno de nosotros haga, obedezca. A veces queremos es que se haga según nuestra voluntad, o sea, queremos que nuestra voluntad, que es imperfecta, que es caprichosa, que no tiene visión de eternidad porque no estamos en la eternidad, que lo nuestro sea lo que se haga, y entonces ahí es donde a veces podemos entrar en conflictos, ¿eh? Porque bueno, el plan de Dios es diferente, Isaías lo dice, ¿verdad? Mis pensamientos están por encima de tus pensamientos, mis caminos por encima de nuestro camino.
Entonces José, en su papel de cabeza de familia, bonito esto que escribe el Papa, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según un mandamiento de Dios. Y en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Hay un himno eucarístico, hay un himno a San José, hay canciones a San José, donde se dice que Jesús aprende, que aprende. Jesús tuvo que aprender de José muchas cosas. Debió aprender a obedecer. ¿Y por qué? Porque vio que su papá se ponía a trabajar una determinada hora, que si María le pedía el favor de algo, pues él iba. O sea, era una escuela doméstica de obediencia, una escuela doméstica de virtudes, como quiere el Señor que sean nuestros hogares. Y ya sabes que José obedecía a Dios y a los hombres. ¿Hay que empadronarse? Pues se va a Belén. Uno de nosotros, con todo el folclore caribeño, diría, no, ¿qué vamos a ir de ese censo? Además, tú estás que tienes ese bebé, quedémonos aquí debajo de esta palmita de coco, tomando agüita de coco tranquilitos, ¿qué vamos a hacer 3 días de camino para empadronarnos? Eso no se va a dar cuenta nadie. Pero resulta que José toma a María, hace ese recorrido, se exponen a esa situación ya todo ocupado. ¿Y para qué? Para que se cumpla la Escritura. Si José no obedece, no se cumple la Escritura. No va a Belén, entonces no nace en Belén. No queda empadronado el nombre de Jesús en la escuela, digamos, en la generación de David, en la casa de David. Si José no se levanta de noche, quién sabe si llegan antes la guardia de Herodes y acaba con la vida del niño. Si José no se va para Nazaret, no se cumple la Escritura, lo llamarán Nazareno. Entonces fíjate que la obediencia cotidiana de cada uno y cada uno de nosotros hace parte del plan de la salvación, pero Dios no nos forza, nos deja libres. Identifiquemos primero su voluntad, después que la queramos y después que la ejecutemos, porque en el proceso de todo esto nos podemos quedar en que, hombre, si yo sé lo que Dios me pide, pero no lo voy a hacer. Lo del Evangelio, el que dice que sí, pero al final no lo hace. O el que dice que no, pero al final la regañadientes dice, hombre, sí voy a hacerlo, esto realmente tengo que hacerlo. Pues qué maravilloso sea que todos nosotros, descubriendo la voluntad de Dios, lo pongamos por obra y no nos frenemos ante lo que veamos que es difícil, incómodo, no me gusta. Si esta es tu voluntad, Señor, tú vas a hacer maravillas con esto. Porque en la carta que el Papa San Juan Pablo II escribía, el custodio del Redentor hacía esta comparación, decía que María era la mujer que decía, hágase en mí. La respuesta de María es, hágase. Dice que sí. Y José no tiene palabras. Es como el patrono de los que quieren actuar en silencio, pero actúan. Porque a veces a uno le gana la lengua y dice cosas y después no hace nada. Lo decía el Evangelio en estos días. Ayer, me parece, o antier, cuando decían, no, hay muchos que dicen, pero no hacen. En cambio, José es el modelo de la acción, porque él no dice nada, él sencillamente actúa. Y son las acciones las que cambian las situaciones. Entonces, cuando nuestras acciones están en relación al plan de Dios, pues lo más probable es que no nos vamos a equivocar, lo más probable es que Dios nos dará gracia para responder mejor a eso que nos está mostrando, que nos está pidiendo a través de cualquier canal. El canal de José fueron los sueños. El canal tuyo es tu ratico de oración por la mañana, por la tarde, en la noche. Es una lectura espiritual que hagas, es un videíto que te llegó, es un comentario, es alguna situación que descubres, una necesidad que hay que resolver. A veces el Señor nos puede mostrar su voluntad, no con una emoción interior, sino con una situación que descubro de mi familia, en fin. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos de José a obedecer, porque de esa manera entonces seremos como él, como el Papa lo anota aquí en la carta, ministros de la salvación. Él es un servidor, porque claro, se pone al servicio del plan de Dios, le enseña a Jesús a obedecer y Jesús vino a obedecer. No se haga mi voluntad sino la tuya, dice allá en Getsemaní. Y en medio de esa donación, de esa entrega de su voluntad, porque a veces hay que ceder a nuestra voluntad, a nuestro capricho, a nuestro plan, a nuestro deseo, para que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Entonces, qué bueno encomendarse a José para que cuando algo nos esté costando trabajo entenderlo, lo entendamos. Y cuando nos esté costando trabajo algo hacerlo, lo ejecutemos con fe y con amor, no nos sintamos obligados. Y si por
fin descubrimos lo bueno que hay detrás de ese mandato, pues seguramente lo haremos con más facilidad. Porque entender lo bueno que hay detrás de una indicación nos facilita hacerlo con más libertad de espíritu. Aquí dejamos. Muchas gracias, Padre Efraín. Así queremos dar un espacio de 5 minutos para que haya alguna pregunta a alguien de los asistentes a la charla. O nos vamos despidiendo, no sé. Si tiene alguien alguna pregunta, puede levantar la mano ahí en la plataforma y yo le voy dando el turno. Si no hay preguntas, nos vamos despidiendo. Ahí Yolima Pérez levantó la mano. Dale, Yolima. Gracias, buenas noches, padre. Gracias, Leo. Gracias, señora Ángela. Muchas gracias por haberme invitado. Quería comentarles, nosotros ayer también iniciamos un discernimiento sobre esta carta apostólica, pero ayer tuve yo pues una inquietud y me gustaría que el padre Efraín pues me ayudara con eso. Yo ayer preguntaba, o me hacía la pregunta, sobre más o menos, o sea, tengo entendido, todos sabemos que Jesús inició su vida pública a los 30 años. Mi pregunta era el por qué, de pronto es una pregunta muy terrenal, pero bueno, el por qué demoró tanto Jesús en iniciar su vida pública. Tengo entendido, por lo poco que he leído, que para la época un hombre de 30 años pues ya era un hombre adulto, o sea, con una familia encima. Me da a entender eso de que José muy posiblemente falleció siendo Jesús muy joven y tuvo Jesús que hacerse cargo de su mamá. Entonces, no sé si estoy equivocada, pero me gustaría muchísimo que el padre Efraín me ayudara con eso. Gracias. Padre Efraín. Qué pena, no escucho al padre. ¿Será que tiene el micrófono apagado? No me ha dicho nada todavía, Yolima, pero así contesta. Yolima, discúlpame, que estaba aquí atendiendo una situación. La inquietud que tenías era... Ya le repito, padre, mire, era lo siguiente. Tengo entendido que para la edad en que Jesús inició su vida pública, 30 años de edad, en la época de la que hablamos, en la época de Jesús, ya un hombre a esa edad tenía sus responsabilidades como padre de familia. Yo tengo cierta inquietud al respecto sobre esto porque me da a entender esa situación de que José murió siendo Jesús aún muy joven y que fue él el que tuvo que, como quien dice, llevar la batuta del hogar mientras, no sé, mientras María se sostenía o no sé. Lo que quiero es ya me enredé. Lo que quiero es tener como esa claridad, porque me entra esa inquietud. Para mí, José debió morir muy joven, siendo Jesús muy joven, para que Jesús tomara las cargas de su hogar y pues cuando yo tuviese la edad suficiente pudiese él apartarse e iniciar su vida pública. No sé si estoy equivocada, pero esa fue una inquietud que me resultó ayer luego de discernir con mi grupo parroquial esta misma carta. Entonces, todas quedamos en que no sabíamos y pues quiero aprovechar que usted está aquí para ver si me puede colaborar con eso, con esa respuesta, padre. Gracias. Entonces, aquí, en la Sagrada Escritura, en concreto en el Nuevo Testamento, hay unas omisiones
O sea, la historia no está totalmente, digo, todos los detalles no están contados. Yo a veces le digo medio en serio y en broma al Señor o al Espíritu Santo, ¿por qué no inspiraste más para que Juan nos contara más cosas de José o Lucas? Por ejemplo, el noviazgo, cómo se conocieron, en qué sitio del pueblo, etcétera, porque eso sería inspirador para los jóvenes que se novian, etcétera. Hay una serie de cosas que se pueden sacar de manera colateral, pero no son la revelación. La revelación es lo que tenemos. Entonces, ustedes ven que a veces a José lo pintan al lado de la Virgen, canoso, barbado, como si fuese un anciano. Lo más probable es que, como porque piensan que es difícil que una persona joven viva la castidad. Y entonces si era un hombre casto y no tuvo encuentros íntimos con María, pues debía ser mayorcísimo. Pero resulta que no. Las personas que han estudiado el entorno de la vida de ellos, con los datos, con algunos asuntos no revelados, pueden decir que se llevarían unos pocos años, porque las expectativas de vida en esa época pues no eran tan altas como las nuestras. Y que lo más probable es que Jacob, el papá de José, y eso sí está revelado cuando la genealogía, pues tal vez sería carpintero, porque los papás le enseñaban a sus hijos el oficio para que pudieran subsistir, y cuando ya tenía más o menos, pues, cierta edad, 20 años, cosas así, pues lo natural era, pues la Virgen era una adolescente, como de pronto algunos de nuestros abuelos o tatarabuelos, No se posponía el matrimonio como ahora, pues a los 30 o 40, con todo comprado, sino que en fin, Entonces, pero luego del momento en el que fallece, las condiciones en las que fallece, no hay datos. Entonces, todo lo que uno pueda decir es imaginativo, porque lamentablemente no hay un registro. Pero esa intuición que tienes tú, o esa observación de que lo más probable es que José se hubiera muerto joven o antes de que Jesús iniciara la vida pública, está constatado porque no aparece en la narración de las bodas de Caná. Y San Juan no hubiese pasado desapercibido que ahí hubiera estado. Dice que está María, Jesús, María, Jesús y sus discípulos. Si José hubiera estado vivo, ahí hubiera dicho Jesús y María, porque no los podría separar, ¿verdad? Además, una fiesta de bodas hubiera sido, pero se ve que José algo le ocurrió antes de ese momento. Pero la edad exacta en la que Jesús tenía cuando José no está, por eso no se tiene exactamente, ni las circunstancias en las que murió. Lo cierto es que José no está, y esto lo lleva uno a pensar en que Jesús, no sabemos a qué edad, asumió la carpintería, y que también José tenía fama de ser el carpintero, y porque dicen, y este no es José el hijo del carpintero. Cuando Jesús va a Nazaret, en ese primer discurso que hace, porque el texto bíblico dice que dice, ¿y dónde aprendió tantas cosas? Que este no es el hijo del carpintero. O sea que José debió pues trabajar bastante tiempo allí, lo reconocían como carpintero, a Jesús también el hijo del carpintero que le debió ayudar. El caso es que ¿qué nos sirve toda esta información, digamos así, incompleta? Nos sirve para, ¿qué es lo que la iglesia primitiva le ha encomendado a José? Patrono de una buena muerte. ¿Por qué? Porque se murió junto a María y a Jesús. Y entonces qué bueno que nosotros nos muramos con María y con Jesús al lado. Y después, alguna vez a mí se me ocurrió que es un referente, porque José, que era un hombre justo, no estaría en el cielo todavía porque no se ha abierto el cielo, pero de algún modo velaría por ese hogar. Y que Jesús también tuvo que transcurrir un momento de su vida sin papá. Entonces las personas que se quedan sin papá se pueden inspirar en Jesús. Como las mujeres que se quedan viudas, y a María le tocó sola, la cabeza de familia, se pueden inspirar en esa etapa de la vida en la que María no tenía a José al lado. Y entonces en el plan de la redención también Dios ha permitido que José no esté al pie de la cruz, porque si no José estaría al pie de la cruz, ¿no? Para que también nosotros, cuando tengamos una situación similar, o nuestros amigos o nuestras familias, nos fijemos en que María le tocó seguramente solita, porque ya José no estaba, a José le tocó asumir
ponerse al frente de y sacar adelante tu proyecto profesional como carpintero, porque José no estaba. Esto es lo que yo puedo decir porque no hay más en el texto bíblico, pero edad precisa no se tiene. Lo cierto es que la devoción nos lleva a encomendarnos a San José para que tengamos una buena muerte, como seguramente la tuvo él, y a que también las familias, cuando pierden una persona importante de ese núcleo familiar, pues se sepan encomendar a quien pudo velar por ellos también, espiritualmente, porque se había ido. Muchísimas gracias, padre. Muy satisfecha quedé con su respuesta. Gracias. Gracias, padre. ¿Alguna otra persona tiene una pregunta? Bueno, no siendo más, bueno, padre, nos despedimos, se nos regala una oración final, una bendición a todas estas personas que están participando del taller. Y les recuerdo que la segunda etapa la tenemos la próxima semana, el día martes, a la misma hora por el mismo link. De todas maneras, este taller está grabado en YouTube y si lo quieren compartir con otras personas, lo pueden hacer con mucho gusto. Gracias. Bien, entonces vamos a cerrar este momento con la oración final. Vamos a agradecer al Señor este espacio de encuentro. Vamos a agradecerle al Señor por esta noche en la que hemos podido aprender algo más sobre este gran santo, sobre San José, sobre este patrono de nuestra Iglesia Católica, Padre adoptivo de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha regalado a San José como un modelo de vida. Pidámosle a Él, a Dios Todopoderoso, que nos ayude también a imitar estas virtudes de este gran santo para provecho de cada uno de nosotros, para seguir creciendo como discípulos del Señor, para poder seguir creciendo como cristianos católicos. Pidámosle de una manera especial al Espíritu Santo de Dios que venga sobre cada uno de nosotros y nos impulse más en nuestra vida espiritual para que podamos dar pasos, para que podamos avanzar, para que podamos llegar a una calidad de vida, a una calidad también en nuestra parte espiritual y que podamos agradar todos los días con nuestras obras a nuestro Señor Jesucristo. También antes de despedirnos, queremos invocar la presencia de nuestra Madre María para que ella interceda por nosotros ante su Hijo, para que ella nos proteja, para que ella nos acompañe y nos cuide, nos proteja de todo mal y de todo peligro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. San José, ruega por nosotros. Bueno, feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, Padre. Gracias, Leo, gracias, Ángela, gracias a todos, Luisa, a todos. Hasta mañana, muchas gracias. Ya, salimos. Muchas gracias, feliz noche para todos.
Gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Felicidades. No, yo te llevo, vamos. No, espérate que te vas a salir. Si estoy vestida, no, tengo las chaquetas afuera. No le digas, yo te salgo. Fuera, Eli. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué pasó con Eli? Está enchacletada, Eli. Muchas gracias, muy lindo, Eli, Luisa y los padres. Muy lindo todo.